Y entonces dices, y los introducimos en las aulas. Y a partir de ahí se revoluciona todo el conocimiento que hay sobre la educación especial. Ustedes cojan cualquier libro sobre educación especial, de cómo se trata cada una de esas personas, anterior a 1980, fíjate, incluso 1980, léanlo hoy y parece que pasaron siglos, ¿no? Porque decíamos, una persona que tiene síndrome Down, se decía, difícilmente va a aprender a leer y escribir. En la Universidad Española tenemos personas con síndrome Down. En mi universidad, paralíticos cerebrales acabaron ya doctorados. Y eso en esos libros no se podía hacer. Claro, aprendimos a construir incluso una ciencia optimista. ¿Ustedes se acuerdan cuando Francis Bacon culpaba a los médicos y les decía, es que son ustedes el freno de la ciencia? ¿Por qué eran el freno de la ciencia? Porque clasificaban las enfermedades en curables e incurables. Si dice que es incurable, ya no hay nada que hacer. Claro, a partir de ese momento dijimos, hay enfermedades que ya sabemos cómo curar e enfermedades que todavía no sabemos cómo curar, pero que deben curarse. Pues lo mismo estamos haciendo con las personas discapacitadas. Esta persona concreto, con esta discapacidad, tiene este problema, que todavía no sé a lo mejor cómo ayudarle, pero tengo que ensayar formas, experimentar formas, investigar formas, porque tiene que acabar aprendiendo. Y así apareció. Y por primera vez en mi país tenemos la primera generación de adolescentes que sabe vivir con personas discapacitadas, porque compartió espacios con ellos y vivió con ellos, porque las otras generaciones no saben qué hacer con ellas, porque nunca las vieron, y cuando las vieron, pues era sobre una base de informaciones deformadas, mitos y unas personas que habían sido deseducadas, no habían sido educadas, habían sido dejadas, abandonadas ahí, ¿no? Claro, imagínense eso lo que significa. Y así pasamos con todos. Porque los hombres tuvimos que aprender a relacionarnos con las mujeres, porque nos dijeron y nos demostraron, y la ley les avala, que son iguales. Y entonces, claro, los hombres tenemos que hacer ese aprendizaje. Yo creo que lo vamos haciendo, ¿no? Pero es que eso se complica, porque claro, tú imagínate una situación familiar muy típica. Tú estás ahí sentado delante del televisor y le dices a tu hija o a tu hijo, ¿me acercas esas zapatillas? Y ella te dice, hay la misma distancia de aquí a allí para ti que para mí. Entonces tú dices, claro, es que aquí ya no se respeta nada, no hay valores. No, lo que no hay es esclavos, que está abolida. O tú le pides por favor o justificas eso, o lo contrario, no es tu esclavo. Es decir, aquello que antes te hacía tu mujer porque la considerabas inferior y te legitimaban hasta las leyes, ahora que buscas otro que lo haga, pues no. Entonces, claro, imagínense lo que eso supone para cada uno de nosotros aprender a vivir en un mundo donde no estamos acostumbrados a vernos como iguales. Es un aprendizaje difícil, pero que tenemos que hacer, ¿no? Piense, mire, yo llevo décadas, 3 décadas, con una manía en mi investigación, en una de mis líneas de investigación, que es analizar los contenidos de los libros de texto. No logré, este cuadro lo esbocé en 1980, no logré modificarlo. Bueno, sí, logré. En las voces ausentes fui especificando más algunas invisibilidades, pero no moví nada. Hombre, alguno me dice, hombre, el mundo femenino ya está muy metido, ya. ¿Cómo miramos si un libro es sexista? Decimos que contamos el número de dibujos, de personajes, a ver si son iguales. Ya, lo que no contamos es la historia de esas mujeres. ¿Qué hicieron? ¿Por qué hicieron? ¿Por qué en otro momento tuvieron una historia determinada, etcétera? Ni tratamos los problemas que hoy tienen esas mujeres. ¿En qué manual escolar se habla del trabajo doméstico y el segundo turno? Es decir, esa mujer que trabaja fuera, igual que el hombre, y que dentro llega y dice, pero esto tú lo sigues haciendo igual. Digo, coño, 2 trabajos, ¿no? La maternidad, el cuidado de hijos e hijas, la violencia contra las mujeres, eso donde se trata, la precarización laboral, el techo de cristal,
la prostitución, ¿eso no es un mundo femenino? Pues mientras eso no aparezca, lo seguiré poniendo en las voces silenciadas. En las otras iguales, ustedes piensen eso. Y entonces eso que va conformando, que nosotros salimos y nuestros automatismos, es decir, aquello que específicamente no nos ponemos a pensar racionalmente, nos hacen que nunca tengamos en cuenta esas voces ausentes y que solo estemos pensando en esa persona adulta, hombre, del primer mundo, que tiene un trabajo, etc. Y el otro mundo es que se nos convierte en invisible y ni lo vemos, ¿no? Nos pasa como lo que le pasa muchas veces a las mujeres embarazadas, cuando quedan embarazadas, que de repente dicen, la cantidad de mujeres que hay embarazadas. Digo, sí, todas al mismo tiempo. O a los hombres que rompemos un brazo y decimos, mira que hay gente que rompe un brazo. Digo, sí, a partir de ese momento, como a ti te pasa, lo ves. Antes estaban a tu lado y ni los veías, ¿no? Un poco lo mismo. Bueno, todo ese mundo está ahí. Claro, eso que nos dice la educación. Oiga, tiene que hacer usted una ciudadanía capaz de convivir con esas personas. Una vez que tienen derechos. Mire, cada una de esas declaraciones de derechos humanos que ahí les puse, en su articulado tienen apartados que le dicen, y al sistema educativo le corresponde. No les pregunto cuántas declaraciones de esas leyeron, porque así no se culpabiliza mucho de lo que no están haciendo bien, ¿no? Porque lógicamente, si no eres consciente de que esas declaraciones nos mandan mensajes y obligaciones específicas al sistema educativo, pues eso. Claro, ¿y eso qué lleva? Yo digo que tenemos que hacer una educación que sea primero antirracista. Y subrayo lo del anti. ¿Por qué? Porque todos somos sexistas, racistas y clasistas, y homófobos. Y el que no lo sea, que me diga en qué sistema educativo y de qué país fue educado. Porque los que yo conozco, todos eran así. Otra cosa es que querramos no serlo, es que lo somos, y eso lo saben bien las mujeres, que somos machistas, porque nuestros automatismos no nos permitieron visibilizarlo en todas sus dimensiones a esa mujer. Y así con cada uno de esos colectivos. Por lo tanto, una verdadera educación tiene que asumir eso. Vamos a descubrir en qué somos racistas y clasistas cada uno de nosotros para hacer una educación de ese tipo. Yo, una de mis primeras estancias en Estados Unidos era porque me preocupaba el tema de la educación racista, sobre todo porque yo trabajaba con población gitana que hay en mi país, etcétera, ¿no? Claro, yo cuando llego allí, digo, no, es que yo no soy racista. Claro, se rieron. Digo, ¿y tú? Entonces, ¿dónde te educaste? ¿Qué eras? Claro, y entonces ahí me dijeron, mira, primero descubre que eres racista. Y vaya, se lo descubrí. Y me imagino que todavía me queda trabajo, etcétera. Entonces, esa educación es importante. Saber que tenemos que hacer una educación antirracista, anticlasista, no homofóbica, una educación inclusiva y una educación laica, que no atea. Laica es el respeto mayor sobre las creencias religiosas que pueden existir. Es decir, eso lo dejamos fuera de la escuela. Aquí vamos a trabajar con lo que nos une a todos. Y lo otro queda para las esferas más privadas. Y una educación integral, que significa que es al ser humano en todas sus dimensiones. Y eso volveremos. Es decir, el ser humano es mucho más que las matemáticas, que las ciencias y que la lectura. Es más cosas. Luego lo veremos. Es el mundo de las revoluciones económicas, ¿qué les voy a decir? Neoliberalismo, globalización neoliberal, la economización de la política, ¿no? Ustedes, aquí no lo sé, pero en mi país yo les puedo decir que todo el día estamos aprendiendo un montón de economía, sabemos no sé qué de las primas del riesgo, dónde están los tipos de interés, todo ese mundo ya. Y parece que es lo único que existe, todo lo demás ya no existe, que la política es una especie, son los economistas puestos a gobernar, por así decir. La privatización del Estado y el mercantilismo y la destrucción de las instituciones públicas. ¿Y eso cómo nos está afectando ya al sistema educativo? Primero, reduciendo los contenidos escolares. En mi país, el ministro de Educación que tenemos ahora del Partido Popular
acaba de lanzar un proyecto de una nueva ley de educación que están preparando para presentar en el Parlamento en octubre, y dice, no, hay que reducir el número de asignaturas, porque lo importante es que los estudiantes sepan muchas matemáticas, muchas ciencias y idiomas, y todo lo demás no importa. ¿Acuerdan lo de la educación integral? Y volveremos. Porque estamos haciendo una educación para ese homo económicos y ese homo consumens. Y las otras dimensiones se nos desaparecen. Y para eso incluso estamos privatizando todo el sistema educativo. ¿Y de qué forma? España es el líder de Europa en la privatización de las instituciones escolares, de las etapas obligatorias. No hay ningún país de Europa donde la enseñanza obligatoria esté tan privatizada como en mi país. Imagínense que somos líderes. Y para eso se utilizan las evaluaciones externas, clasificatorias. Cuidado, que no estoy en contra de una evaluación externa, tiene que haberla. Pero no al servicio de qué y con qué finalidad, que es clasificar para construir un ranking y vender como objetivo, algo que no es, que la institución privada es mejor. Ya creo que lo es. Seleccionó los mejores alumnos para adentro y los otros los echo para la pública. Es lo que están haciendo en mi país. Cuando se dice libertad de elección, mentira. Bueno, sí, libertad de elección de los centros escolares de los niños que quiere, no de las familias, ni de broma. Hay muchas familias que quieren meterse en alguno de esos centros maravillosos y dicen, no, mire, usted no puede. Y hay mil triquiñuelas para que no entren ahí, etcétera. Claro, ¿eso qué significa? Que desde la educación tenemos que también sacar al flote y visibilizar que hay otro tipo de economía y que hay esa economía social y solidaria que tenemos que hacer ver. Es decir, claro que necesitamos la economía y los conocimientos económicos, pero a ese servicio, al servicio de la liberación y de que todas las personas podamos vivir dignamente, no al servicio de la explotación. Entonces tenemos que hacer ver que hay una cosa que se llama el cooperativismo, la banca ética y solidaria, el ahorro solidario y todo lo que es los microcréditos, las empresas solidarias, el comercio justo, etc. Es decir, es otro tipo de economía que no está basada en la explotación y el lucro individual. Claro, vivimos en un mundo de las revoluciones ecologistas. ¿Qué les voy a decir? Estamos sufriendo ya los efectos de la depredación con la que nos relacionamos con nuestro entorno. Vaya, se lo estamos sufriendo ya. Y ya hasta ayer sí, venía una noticia en el periódico El País de que un gran defensor, un gran negacionista del calentamiento global ya había asumido que sí, que efectivamente eso es real y que esto se estaba haciendo, que el calentamiento global es una auténtica realidad de ese modelo depredador. Y estamos viendo lo que es el neocolonialismo agrícola, cómo esas tierras de esas personas que fueron obligadas a desplazarse a las ciudades, ahora las están comprando a determinados países que se dieron cuenta que la gran crisis del futuro es la crisis alimenticia. Y por lo tanto, pues ahí están países comprando cantidad de terreno, bueno, ciudades, extensiones enormes en África, para plantar cosas para comer sus propietarios, quiero decir, sus propietarios, no los que hay allí. Y la pobreza que eso está generando, etcétera, etcétera. Con lo cual, ahí tenemos lo mismo, otra declaración de los derechos pendientes, es la declaración de los derechos medioambientales. Es decir, que toda la ciudadanía tiene que saber qué está pasando o qué consecuencias puede tener el que te digan que hay una empresa que se quiere poner allí. Y tener derecho a la información objetiva, no a la manipulación informativa. En España lo sabemos bien ahora porque en algún pueblo acaban de crear un sitio para residuos nucleares, manipulando toda clase de información y prometiendo allí que allí va a ser el dorado, aquello, todo eso. Claro, eso con una declaración así sería imposible. Con lo cual en educación nos meten también otro trabajo. Necesitamos trabajar con un currículum verde. ¿Eso qué significa? Ver cómo todas esas parcelas del conocimiento tienen relación con la comprensión y la relación con nuestro medio.
todas. Entonces, de alguna forma hay que teñir de verde todas las materias de ese currículum. Hay que hablar de esa inteligencia ecológica y sacar a la luz los problemas de los modelos que generaron esa degradación ambiental y los peligros que eso tiene, etc. Es el mundo de las revoluciones políticas, de eso que les voy a decir. Y es una revolución política que nos intentan ver... ¿Vale? A ver, anterior. No, eso no. No me salta. Bueno, es una... ¿Qué quería que ponía ahí? Es el mundo que nos intentan vender que la política es una cosa ya desfasada. Del entierro de la política o de la redefinición de la política, que la política es cosa de tecnócratas ilustrados, que esto es una cosa de saber unas cuantas técnicas para entender esto y ya está. Ese entierro de la política tiene unos motores que aceleran eso. A mi modo de ver, son tres grandes fenómenos que se suceden una vez que cae ese muro de Berlín. Primero es el muro de Berlín, con lo cual decir, ya solo hay capitalismo, todos los demás era una utopía sin sentido, y con eso enterraron, con esa caída del muro de Berlín y con el control mediático que se llevaron, quisieron enterrar todas otro mundo de alternativas, etc. Luego fue la guerra del Golfo, que ya no era una cosa política. La guerra del Golfo fue la primera vez que se recurrió a que los problemas eran religiosos y culturales. Es que los musulmanes son todos terroristas. Ya no era una cuestión política. Y por supuesto, ni las dimensiones económicas y cosas que habíais metido. No, este era un problema de religiones y culturas. Y que además se agiliza y se refuerza con los tres grandes atentados: el atentado del 11 de septiembre, el de Madrid de 2004 y el del tren famoso del metro de Londres del 2005. A partir de ese momento, la explicación de los conflictos y de las transformaciones de la sociedad ya no pretenden vendernos que no son explicaciones políticas y luchas de modelos políticos, sino que son exclusivamente religiones y culturas las que son culpables. Entonces hay que acabar con esta religión y con esta cultura que son el enemigo y todo eso. Y son muy eficaces. Mire, yo viajo bastante en avión y cada vez que entra una persona con otra vestimenta que no es la nuestra, si no hay sitio para donde están ustedes sentados, síganla a ella y siéntense a su lado. Ya verán qué rápido encuentra sitio y dejan todos los demás vacíos. Experiencia que viví alguna vez, ¿eh? Quiere decir que viví observando eso y efectivamente sentándome a su lado porque no había sitio en otro lugar. ¿Eso qué significa? Que además de una lucha política que incida en políticas de reconocimiento, como diría Nancy Fraser, en políticas de redistribución y en políticas de participación, es decir, que nos tomen en consideración a todos y cada uno de los seres humanos, se necesita desde el sistema educativo eso, consolidarlo y trabajarlo desde materias como educación para la ciudadanía y los derechos humanos. Me imagino que sabrán, bueno, no tienen por qué saberlo, pero si vivieran en España sí sabrían que esta asignatura lo acaba de eliminar el nuevo gobierno. Dice, eso es ideológico, no sé qué, y el sistema educativo está solo para enseñar matemáticas y ciencias. Y le eliminaron. Imagínense. O sea, una ciudadanía que le decimos que tiene que participar y que cada 4 años le decimos, vete a votar. ¿Y qué va a votar? ¿Con qué información? ¿Con qué educación fue construyendo las posibilidades de entender y comprender cómo funciona ese mundo políticamente? Y eso nos lleva a que con todas estas dimensiones atraviesan todos los contenidos y todas las materias que existen del currículum. Porque la democracia no se enseña solo en educación para la ciudadanía. Ahí se puede hacer una reflexión más teórica. La democracia se vive y la colaboración se practica. Y eso significa que en todas las materias y todas las
espacios donde vivimos en el aula, hay que revisar contenidos escolares, recursos didácticos, metodologías, formas de organización y de relación del alumnado entre sí, con el profesorado, formas de participación, modelos de evaluación, para ver en qué medida estamos ayudando y contribuyendo a que esas personas sean un ciudadano democrático, respetuoso, colaborador, solidario, etcétera, etcétera. Porque todas esas dimensiones afectan a eso. Y por eso todos los gobiernos más conservadores, una de las políticas que están haciendo es una política de desprofesionalización, distrayéndonos con lenguajitos, que si las competencias, que si no sé qué cosas, y la gente ya no sabe bien cuál es su trabajo. Y por supuesto no se le da actualización, ni formación, ni cosas por el estilo. Es el mundo de las revoluciones estéticas, y esto es muy importante, porque la estética tiene que ver con eso que valoramos. ¿Y quién produce eso que valoramos? Y claro, ustedes dense cuenta, prácticamente hasta el siglo XIX era la nobleza quien decía qué cosa era valiosa artísticamente. Y por lo tanto, que quienes producían aquello debían ser un pueblo interesante, ¿no? Porque producían cosas artísticamente interesantes. Porque decíamos que había cultura y arte, y lo otro era incultura y no arte. Luego, a medida que hubo luchas sociales y se fue avanzando en esa Declaración de los Derechos Humanos, claro, esa misma burguesía fue diciendo, bueno, hombre, hay cultura importante y cultura popular. ¿Qué es la cultura popular? Las producciones, artefactos, creaciones, etcétera, que generan los grupos sociales sin poder, ¿no? Entonces, claro, yo que desde hace mucho tiempo, bueno, mi primera vocación fue músico, mi primer trabajo y gusto era música, a mí me castigaban por tocar la música de los Beatles. Y cuando me metí en eso que se llama el jazz, decían, ¿eso qué es? ¿No? Claro, es que si valoramos que la música de los Beatles era importante, había que valorar a quienes estaban produciendo esa música. Que no eran los Beatles de hoy de 70 años, eran los Beatles de 18, 20 años. Y era decir, es que los adolescentes hacen cosas importantes. ¿Conocen algún adolescente en los libros de texto que haya hecho algo importante? Metieron a uno, pero ya lo deformaron, que era Mozart. Pero luego ven ustedes la película Amadeus y ya está. Pues una especie de niñato, tonto, que escribía música, pero porque era por vocación. Ahí se la dictaba no sé qué pajarito desde el otro mundo y él la escribía, porque el tío es un infantiloide tonto, ron. Manipularon toda esa biografía para decir eso. Igual que, ¿conocen alguna compositora mujer del siglo XVI, del siglo XIV, XV? ¿Qué era la música clásica? La producción de 4 países de Europa en 4 siglos. Anda la osa. Y los demás países no tenían música. ¿Qué eran ruidos tribales o qué? Claro, porque si llegan a hacer una ópera, coño, eso entonces es que ese pueblo es un pueblo que tenemos que decir que es igual a nosotros. Claro, la música de jazz. ¿Cómo un negro, que dudamos de si es un ser racional, en qué periodo de la evolución está caminando hacia esa hominización, puede hacer música valiosa, importante? Ni de broma. Entonces, la lucha de liberación de esos colectivos pasa por eso, por reivindicar que lo que hacen es arte. Y por eso que llamamos arte popular, cuando ese pueblo tiene poder, deja de ser arte popular y pasa a ser arte, a secas. Pongan ustedes luego la característica estética que quieran, pero valioso.
Entonces, el arte era la forma de inferiorizar y de hacer público y visible que esos grupos sociales no merecían la pena, nunca habían hecho nada importante. Y por eso, al revés, se demostraba efectivamente que, ves, no son capaces de producir cosas que merezcan la pena. Claro, son las luchas de descolonización, las luchas sociales y la propia Revolución Francesa la que van iniciando esta ruptura. Claro, eso en el sistema educativo nos falta todavía mucho. Bueno, tanto que en mi país ya prácticamente la educación estética está prácticamente eliminada. Es una María que tienen ahí para algún día que se aburren, etc. Pero al revés, que se utiliza para ideologizar. Porque cuando estudian arte, un estudiante lo que tiene que saber que aquel Cristo lo pintó Velázquez. No porque ese Cristo merece la pena. Yo estaba una vez con un seminario con un profesor francés de arte y puso el Cristo Velázquez y al lado puso una foto de Che Guevara, que era la foto de Che Guevara cuando nos lo presentan muerto, ¿no? La gente dijo, alá, ¿eso como arte? Y dijo, sí, porque lo que estamos valorando es la expresión de ese cuerpo humano, la expresión que tiene ese cuerpo en esa foto. Ah, coño. O sea que el arte, además de saber quién es el autor y qué significa simbólicamente eso que dibujó allí, tiene otra dimensión, ¿no? Hace un par de años estaba con mi familia viendo Notre Dame en París. Montaron una excursión allí en la puerta para explicarla y yo por curiosidad dije, voy a ver qué explicaciones dan. Y cuando acabó a mi hija le pregunto, ¿esto de qué arte es? Ah, no sé. Digo, hombre, después de tanto que 2 horas escuchando una explicación, nos dieron una clase de religión. ¿Qué significaba cada una de esas escenas? Que está bien conocer ese simbolismo, pero lo que no nos dijeron era por qué era artística y por qué eso lo teníamos que venir a ver. Claro, piensen ustedes ya ahora. Arte del siglo XX, en su propia formación. ¿Qué saben ustedes del graffiti, del neograffiti, de los movimientos contemporáneos del siglo XX? No les digo nada del siglo XXI. ¿Cuántos son capaces de enumerar y de decir? Pues si estuvieron en España les garantizo que nada. ¿Y de la historia del cine? ¿Y de la fotografía? ¿Y del cómic? ¿Y los videoclips? Es decir, el mundo de hoy, ¿dónde está? El arte de hoy, ¿dónde está? Se acabó en el siglo XIX. Y por supuesto es el arte eurocéntrico. Los otros, hombre, arte popular, una cosa exótica, tal. Pero el arte es eurocéntrico. Imagínense si no tiene trabajo ahí la educación. Porque es la forma de dignificar a esas personas que inferiorizamos. Hacer ver que hacen cosas que merecen la pena, también el mundo del arte. Es el mundo de la revolución en los valores, lógicamente. Es un mundo que hoy decimos, es que ya no hay valores. Ya, lo que no hay los valores que antes, de que tienes que ser obediente, sumiso, acrítico y pasivo. Esos son los valores que están desapareciendo y que deben desaparecer. Y que son esos valores que la derecha dice, claro, es que no hay valores hoy. Claro, es que quieren meternos esos valores, otro tipo de valores. Claro, y el mundo de la ética es hoy muy importante porque toda esa revolución del conocimiento que se produjo y de las tecnologías nos está enfrentando a grandes dilemas. El genoma humano, esa información, ¿quién va a acceder a ella? ¿Cómo? Los nuevos tratamientos, ¿para quién son? Estamos investigando para curar a quién. Eso lo vamos a divulgar para todo el mundo, ese conocimiento, esas curaciones, esas atenciones, ¿a quién van a ir dirigidas? ¿A qué coste? ¿Qué dimensiones éticas están ahí? Nosotros en España ahora nos acaban de volver a abrir la del aborto todavía, ¿no? Que pretenden regresar un siglo pasado, etc. Entonces, todos esos desarrollos técnicos, científicos, médicos, tecnológicos, etcétera, nos plantean dilemas éticos que tenemos que enfrentar. Y por lo tanto,
La educación es importante, la educación ética. Miren qué importancia aparece en el currículum. ¿Dónde aparece? Una educación multicultural. La educación de la empatía, de la simpatía, que es el ponerte con el otro, compaginar, vivir conjuntamente y ponerte en la piel del otro.